El código oculto del ADN. Estamos en la serie La Segunda Venida de Cristo. Seguimos confinados con la pandemia del coronavirus. Aquí en España hoy es el día 27 del estado de alarma. Y hemos empezado esta serie para dar una serie de mensajes de fortaleza espiritual al pueblo de Dios. Porque si nos guiamos por lo que dicen las redes, si nos guiamos un poco por lo que dicen el contexto que busques en Internet, todo el mundo, o gran parte o gran mayoría de los pastores, están predicando por sanidad, por curación, por oración para salvar, para sanar el cuerpo, para oración para quitar el virus del mundo, oración para estar en contra de esta pandemia que está aprisionando el mundo. Sin embargo, el Señor ha puesto en mi corazón de enviar unos mensajes pensando en el más allá, en la segunda venida de Cristo. O sea, que cuando el Señor vendrá a por su iglesia, cuando el Señor vendrá por segunda vez a reinar en este planeta, y ya lo hemos visto toda esta serie que estamos estudiando cada uno de estos pasos, y vemos cómo cuando Él se pondrá a reinar en este planeta, el mal, personificado en Lucifer o en Satanás, o el diablo, el adversario, estará atado durante 1000 años en unas cadenas, en unas prisiones de oscuridad. Pero el hombre, de su interior, habrán personas que seguirán en contra de las leyes propuestas por el Señor Jesucristo, reinando Él mismo en la tierra, explicando claramente que el mal es parte de nosotros. Y en el día de hoy quiero hablar del código oculto del ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es una información que está en cada una de nuestras células. Hay, como si dijéramos así, una enciclopedia inglesa escrita en el interior de la célula. Y en esa información con 4 letras está escrito cómo será mi pelo, las orejas, si las tengo que tener salidas o más centradas, el color de mis ojos, un poco la estatura, el color del pelo, el color de la piel, etcétera, etcétera. O sea, todo lo relacionado a mí está en cada una de estas células. Esta información que a Dios le costó muchísimo y que cuidadosamente Él la introdujo en las células, el ADN, y que lo vemos desde el principio de la creación, o sea, del principio de la recreación, perdón. En Génesis 1:12, cuando Dios le dice que la tierra produzca hierba verde, según su género. Se podría decir que esta hierba va a transmitir una información según su género por las semillas que tiene. En los peces, Génesis 1:20, según su género. Se van reproduciendo según su género. En los seres terrenales, Génesis 1:24, según su género. Y así vemos cómo las bestias, los animales, las serpientes se reproducen, y cuando un perro se reproduce tiene perritos según su género. O cuando un elefante se reproduce tiene elefantitos según su género. Pero cuando llegamos al hombre, Génesis 1:27, el Señor dijo que varón y hembra los creó. Lo explicamos en la sesión anterior, en el culto anterior, hablando sobre el cromosoma Y. Cuando el hombre, con un cromosoma Y, es el que tiene, como si dijéramos así, la determinación, más que la determinación, es la elección de los sexos. O sea,
Si dos mujeres se pudieran unir, solo podrían producir mujeres. Ahora, que no es el caso, ni estoy hablando de esto, es hipotéticamente para que entendamos. Si dos hombres se pudieran unir, podrían tener hombres y mujeres, porque el hombre tiene el cromosoma X y el cromosoma Y, y la mujer tiene el cromosoma XX. Así, cuando un hombre y una mujer se unen, de ellos puede salir o un hombre o una mujer. Esto está en Génesis 1:27. Ahora, la pregunta que yo quería llevar un poco más allá es, en estos genes que Dios escribió, tanto en las plantas como en los peces, como en los seres terrestres, como en el hombre, ¿estaba escrita la muerte? Cuando en aquel principio creó Dios los cielos y la tierra, y después hubo aquel caos y empezó a recrear la luz, y etcétera, etcétera, hasta el séptimo día que descansó, cuando escribió cada una de esas partículas preciosas, porque él lo formó todo, cada planta, cada animal, cada insecto, y todo según su género. Entonces, según su género, estaba inscrito, la muerte estaba escondida en esos genes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a la muerte. En Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Muchos lo sabemos de memoria, pero vamos a buscarlo. Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿el qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta muerte entró en el hombre por causa del pecado y se transmitió genéticamente, ¿lo vemos? Se transmitió genéticamente porque pasó a los demás hombres. Entonces, de mi padre, involuntariamente por él, yo he recibido la muerte impresa en mi ADN. Pero, antes de que Adán y Eva pecaron, antes de que Eva fuera tentada por la serpiente, hay una pregunta que rodea mi mente, que es, ¿existía la muerte antes de ese pecado? O sea, cuando Dios creó, lo que creó estaba destinado a no morir. Yo creo que no. Yo creo que sí que había destinado a no morir. En el ADN, aquel inicio del ADN, ya estaba escrita la muerte de los animales y la muerte de las plantas. Incluso me atrevería a decir la muerte del hombre. Porque las plantas sí que podían morir. Y como las plantas podían morir, los animales también podían morir. Y el único que permanecía vivo era el hombre. ¿Cómo lo sabemos esto? La pregunta que yo voy a realizaros para que penséis un poquito. ¿Cómo conocían Adán y Eva el significado de muerte si no la habían visto nunca a su alrededor? ¿Qué les iba a decir cuando Dios le dijo a Adán, si comieres de este árbol, ciertamente morirás? Cuando le dijo la palabra morirás, Adán tenía clarísimo lo que significaba. Que significaba cesar, o sea, no cesar de existir, sino separarse de Dios, pero en el caso físico era de que aquel cuerpo físico se deterioraba y llegaba a morir. Él tuvo que comprobar esto en el huerto del Edén, o en el Edén. Él tuvo que comprobar de que los animales se morían. ¿No me crees? Pues si no me crees, te llamaré necio. Mira lo que te digo. ¿Y por qué te puedo llamar necio? Porque necio significa falta de concentración en lo que digo. Es lo que decía
el apóstol Pablo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la muerte? Desde el tercer día de la creación, antes del hombre. Vamos a leerlo. Busquemos 1 Corintios 15, versículo 1 Corintios 15 y versículo 36. Que nadie se enfade porque he dicho necio, por favor. Es para llamar un poco la atención a lo que estoy explicando. 1 Corintios 15, 36. Necio. Uy, lo dice la Biblia. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Anda? ¿Cómo? A ver, volvemos a leerlo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. A ver. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla le da su propio cuerpo. Volvemos a leer Génesis 1:12. Vamos a ver qué dice. Génesis 1:12, bajo la luz de este versículo de 1 Corintios. Dice, Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. ¿Cómo que semilla? Hierba que da semilla. ¿Y qué dice en 1 Corintios? Que la semilla, si no muere, no se vivifica. Entonces, desde el tercer día de la creación, antes de la creación del hombre, las semillas tenían que morir para volver a reproducirse. Recordemos que hasta que Noé no salió del arca, Dios no dio permiso a comer carne al ser humano. Entonces el ser humano se alimentaba de vegetales y los vegetales tenían que reproducirse por las semillas y la semilla tenía que morir para crecer una nueva planta. Entonces sí que existía la muerte antes de que entrara el pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir en Romanos cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron? Aquella muerte está hablando de los hombres, del espíritu del hombre, no de la carne del hombre. ¿Por qué Adán no moría? Pues muy sencillo, porque Adán tenía acceso al árbol de la vida. Y aquel árbol de la vida vivificaba su cuerpo. ¿Qué dijo Dios? Eso ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado antes. ¿Qué dijo Dios cuando Él pecó y lo echó fuera del huerto del Edén? Para que no coman del árbol de la vida, que ya comían antes y sus cuerpos eran edificados. Ahora, una vez en pecado, ya no tenían derecho a comer de aquel árbol de la vida. Cosa que nosotros, cuando estaremos en la Nueva Jerusalén, que estará el árbol de la vida otra vez, sí que tendremos derecho a comer de aquel árbol de la vida y a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque no somos dioses, porque nosotros no nos podemos dar la vida a nosotros mismos. Nosotros no tenemos derecho de la vida la tiene derecho Dios. Y Él es el que tiene la vida en todos los aspectos. Por eso Adán comía del árbol de la vida y era vivificado. Porque Dios le daba ese vigor, le daba el derecho a comer de ese árbol. Ahora, una vez entró el pecado, Él mismo trajo la muerte, porque trajo aquella separación de Dios. Ya no tenía derecho de comer del árbol de la vida. Estaba separado, estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba fuera del huerto del Edén. No podía acceder al árbol de la vida y su cuerpo se iba deteriorando. Entonces, la muerte estaba escrita en el código del ADN. Ahora voy a leeros un artículo de la página de la Fundación del doctor Anthony Esteve. Tal como dice allí,
es un instituto sin ánimo de lucro y con proyección internacional que se contempla como objetivo prioritario el estímulo del progreso de la farmacoterapéutica. Disculpad, hermanos. Bueno, el doctor Antoni Esteve, en esta fundación, dice así: investigadores de Estados Unidos han descubierto un segundo código escondido en el ADN. Un segundo código escondido en el ADN humano que obliga a revisar, por ejemplo, mutaciones detectadas y descartadas como culpables de producir tumores. En esa nueva segunda capa podría esconderse la causa de un cáncer, por ejemplo, o la causa de una enfermedad. ¿Y si estuviera escondida la muerte? Siempre se ha considerado que cuando han estudiado el ADN, que son las doble hélice del ácido desoxirribonucleico, en esta doble hélice hay 4 letras que son la adenina, la citosina, la guanina, y la timina. Son las 4 moléculas que reciben el nombre de nucleótidos. Entonces, estas cuatro moléculas van mezclando, van formando palabras, van formando letras, van formando frases para reconstruir los genes y así reconstruir los cuerpos. Pero ahora resulta que detrás de ese código, que es los genes, para formar, han encontrado que esas mismas moléculas están formando un segundo código que la ciencia no lo había encontrado todavía. Y que resulta que las enfermedades, sobre todo los tumores y las que llevan a la muerte, están escondidas en ese segundo código. Imaginaros cómo es de larga esta extensión que estoy hablando, de esta doble hélice del ADN en cada una de las células, en cada una, imaginaros cómo es de larga, que mide 3.200 millones de pares de bases. O sea, van unidas de 2 en 2, pues hay 3.200 millones de pares, dividido entre los 23 cromosomas, que son 23 cromosomas del hombre más 23 de la mujer. Cuando se unen, forman un feto, un nuevo ser. Esa es la información genética que transmitimos con el ADN. Para que entendamos, mide, si extendiéramos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, mide 100.000 millones de kilómetros. Esto así, a grosso modo, vamos un poco perdidos. Pero para que lo entendamos así fácil, es como ir de aquí a la Luna y volver. Ir a la Luna y volver 3.500 veces. Eso es lo que mide el ADN que tenemos en nuestro cuerpo. Ir y volver a la Luna 3.500 veces. Toda esa información la puso Dios en nosotros. Así, en este segundo código, como he dicho, básicamente se encuentran las enfermedades y la muerte. Y todo se transmite. ¿Qué dice Filipenses 3, versículo 20? Y yo creo que esta va a ser ya nuestra porción bíblica base al estudio de hoy. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una pequeña introducción, pero a partir de ahora pues sí que vamos a entrar en detalle en la predicación. Y dice así, Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, escuchar bien, transformará el cuerpo de la humillación, que es este cuerpo, este de ADN, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nosotros estamos obligatoriamente llamados a resucitar.
Transformará significa cambiar. No significa crear de nuevo. Vamos a ver, 2 Corintios 5.1. 2 de Corintios 5.1. A ver si lo puedo explicar de una forma más clara. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es la base de la fe cristiana. 1 de Corintios 15 y versículo 16 y 17. Porque si los muertos no resucitarán, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Entonces, nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero si Él se hubiera retenido en aquella cruz hace 2000 años, tal día como hoy, y la cruz lo hubiera retenido y el sepulcro lo hubiera retenido, muerto de por siempre, entonces nosotros creeríamos, ¿en qué creeríamos? En nada, sería vano todo. Sin embargo, Él resucitó. Hubieron evidencias de que Él había resucitado. Hubieron muchísimas evidencias. Se le apareció a los apóstoles, se le apareció a las mujeres, se le apareció a más de 500 personas, a más de 500 hermanos. Y luego fue ascendido al cielo, donde todos lo vieron. 120 personas lo vieron ascender al cielo. Y los ángeles dijeron, aquel que sube, volverá. Y todo eso es una base histórica en que nosotros tenemos nuestra fe fundada en la resurrección de Cristo. Ahora, ¿tendrá algo que ver el ADN con la resurrección? Hemos dicho que la ciencia ha encontrado un código oculto detrás del ADN. Pero ahora yo voy un poquito más allá. ¿Tendrá algo que ver el ADN con la resurrección? Uno, el espíritu que tenemos es un espíritu eterno. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, el Padre está buscando que le adoren en espíritu y verdad, adoradores que le adoren en espíritu y verdad, porque con el espíritu nosotros nos comunicamos con Dios, nosotros nos volvemos a ligar con Dios, con el espíritu. Luego somos un alma es nuestro yo, nuestra voluntad, nuestro ser, nuestra memoria. Ya escuchamos cuando volvemos otra vez las enseñanzas del maestro, hablando de que en el más allá se encontraba el rico y Lázaro, en el Sheol, separado con una sima, y el rico le explicaba que estaba en tormento, que tenía hermanos, o sea, se acordaba que tenía hermanos, entonces la memoria no está aquí dentro metida. Esto es un procesador de lo que sale del alma. Jesús dijo, de vuestra boca salen los pensamientos, ¿de dónde? ¿Del cerebro? No, del corazón. Ahí es donde está, en el corazón, ahí está nuestra alma. La Biblia va más allá, en la sangre, pero bueno. Estamos hablando de la resurrección y lo que es un ser humano. Hemos dicho, un espíritu es un alma y es un cuerpo. Pero ¿qué es el cuerpo que tenemos? ¿Qué es este cuerpo? Sino una semilla como aquellas semillas que necesitan morir para vivificarse. ¿Lo veis? Santiago, capítulo 2, versículo 26.
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, que cuando el espíritu sale del cuerpo, entonces el cuerpo se queda muerto, se queda inerte, es todo uno. Espíritu, alma y cuerpo es un bloque perfecto que creó Dios cuando creó a Adán. Él hizo del barro, hizo un cuerpo perfecto, o si dijéramos perfecto, hizo un cuerpo a su semejanza, y luego le influyó, le sopló alientos, que es el alma y el espíritu. Y aquel cuerpo tomó vida. Pero aquella vida estaba en el ADN también. Porque cuando el espíritu sale del cuerpo, entonces este cuerpo se queda sin vida. Entonces, el cuerpo tiene que morir para resucitar. Hemos dicho como una semilla, lo hemos leído antes. ¿Qué le pasa a la semilla? Si no muere, no puede resucitar. En 1 Corintios 15. Adán entró la muerte a todos, pero Cristo entró la resurrección a todos, a buenos y a malos. Sí, no resucitarán solo los buenos, no, resucitarán todos, los buenos y los malos, los que han creído en su nombre y los que no han creído en su nombre. En la Biblia, si estudiamos la Biblia, hay 15 resurrecciones. Si queréis damos un repasón rapidito. Hay 15 resurrecciones. Si pegamos un repasón rápido a las 15 resurrecciones, veremos que en Primera de Reyes, capítulo 17, os doy las citas, si lo queréis apuntar, si no, saldrán en el vídeo, lo podéis apuntar, leer, estudiarlas. Es muy interesante, yo las he estudiado, son muy interesantes. Primera de Reyes 17, 8 al 24, cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Serepta. Segunda resurrección, Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, cuando Eliseo resucita al hijo de la Sunamita. Tercera resurrección, Segunda de Reyes 13, 14 al 25, Eliseo, muerto, un hombre tocó sus huesos y resucitó. La cuarta resurrección, esta las encontramos en el Antiguo Testamento, y las demás son del Nuevo Testamento. La cuarta está en Lucas, capítulo 7, del 7 al 17, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. En Lucas, seguimos, capítulo 8, versículos del 40 al 56, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. La sexta, Juan 11, 1, 44, la más famosa de todos lo conocemos, la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. Séptima resurrección. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la séptima? La perfección de la resurrección. ¿Quién puede ser? Pues ni más ni menos que nuestro Señor Jesús. Mateo 27, 51, 54. ¿Qué es casualidad que la séptima resurrección cronológicamente de la Biblia sea Jesús? Por el amor de Dios. Esto se ha escrito, en la Biblia se escribió durante una etapa de 1500 años. Se ha escrito por más de 40 autores, 66 libros. Y qué casualidad que Jesús es la séptima resurrección. Es imposible. La resurrección de Cristo, que es el día de descanso, que es la resurrección en que la promesa en que todos resucitaremos, todos los que hemos creído en Él. Seguimos. Octava resurrección, Mateo 28, del 1 al 10, cuando Jesús resucita y resucitan muchos que habían acompañado a Jesús. O sea, cuando se abrieron los sepulcros y Jesús resucita y muchos resucitan con Él. Hechos, la novena, 9, del 36 al 43, cuando Dorcas de Jope es resucitada por Pedro. La décima, Hechos 20, del 7 al 12, cuando Eutico de Troas es resucitado por Pablo. La oncena resurrección. Cuidado, esta quizá la veremos nosotros.
Primera de Tesalonicenses 4:16. Cuando primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. O sea, nuestra semilla no llegará a morir al suelo, sino que se transformará en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. La doceava resurrección, en el Apocalipsis 11, del 1 al 13, cuando Dios resucita a los dos testigos. La resurrección número 13, Daniel 12, del 1 al 2. Los santos de Israel del Antiguo Testamento. En la segunda venida resucitarán los santos de Israel del Antiguo Testamento, desde Adán hasta la cruz. Desde la cruz hasta el rapto, hemos dicho que resucitarán en Apocalipsis, en Primera Tesalonicenses 4:16, en el momento del rapto, desde la cruz hasta el momento del rapto de la iglesia, o el arrebatamiento, que es, mejor dicho, la teología. Y la última resurrección, bueno, no, aún queda otra más, la número 14, Apocalipsis 21, cuando Jesús resucita a todos los muertos que han muerto desde, cuidado lo que voy a decir, desde el arrebatamiento hasta su segunda venida, que es la implantación del milenio para reinar con él. Y la última resurrección, y muy importante esta última resurrección, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde todos los demás, todos, altos y pequeños, ricos y pobres, con poder y sin poder, ateos y no ateos, los que han querido luchar contra Dios y los que les ha dado lo mismo, los que han dicho, a mí no me interesa esto de Dios, a mí no me interesa esto de la Biblia, a mí no me interesa preocuparme por mi otra vida. Ese día resucitarán para el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, que el libro de la vida se escribió con la sangre de Cristo, o sea, cada uno de los que está escrito en el libro de la vida es con la sangre misma de Cristo. Tú y yo, hermano, si hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, estás escrito en aquel libro de la vida, y aquel libro que tú estás escrito, todos los que no se hallen inscritos en aquel libro serán tirados al lago de fuego. Esta es la última resurrección, donde toda la humanidad en aquel momento se darán cuenta, ¡anda caramba! Si mi vecino tenía razón, ¡anda caramba! Si resulta que yo trataba de loca a mi mujer, ¡uy caramba, caramba! Si resulta que yo pensaba que mi marido estaba perturbado mental creyendo estas cosas, ¿no? Lo que pasa que la locura del Evangelio, para los que no creen, y para los que creen, poder de Dios para salvación. Esto es lo que dice la Biblia. Hemos dicho que todos vamos a resucitar. Todos. Buenos y malos. Por un hombre, por Adán, entró la muerte. Por un hombre, por Cristo, entró la resurrección. Entonces, en nuestro ADN, cuando Dios formó nuestro cuerpo, cuando Dios formó este cuerpo que vemos aquí, en aquel Edén, cuando formó a Adán, formó un bloque que tiene que ser eterno. El espíritu y el alma tienen que estar metidos en algún sitio, en alguna botella. En este cuerpo. Ya hemos leído la porción antes, en 2 de Corintios 5:1, que cuando nosotros muramos, si vamos a ver la muerte, y todavía no hemos resucitado, tenemos de momento otro cuerpo esperándonos momentáneamente hasta que nuestro cuerpo sea resucitado. Y así pasará con todos los que van al infierno.
todos los que van al Sheol, todos aquellos que no se lo creen, es que dudan, es que no se lo creen. Yo no me creo que Jesús resucitó. Yo no quiero creer que esto que evidencia la historia, esto que evidencia la arqueología, esto que evidencia los 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo, es que yo no me lo quiero creer. Yo quiero creer mi religión, yo quiero creer mi forma de ser, mi forma de actuar, y esos que creerán en su forma de ser y su forma de actuar y vivir a su manera, como dice la canción, los que quieren vivir a su manera y no a la manera que Dios quiere que viva para vivir eternamente, estos estarán en el infierno esperando esa resurrección de su cuerpo, que también resucitará, que se juntarán, que se encontrarán delante de un trono, que no tendrán derecho a estar de rodillas, y si no, luego lo leéis, le hemos dicho en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, lo que es el juicio del gran trono blanco, estos seres que estarán todos de pie, todos estos hombres y mujeres, niños, grandes, mayores, ricos, pobres, no pueden ponerse de rodillas a pedir perdón. Señor, yo no sabía, yo no me imaginaba. Sí que sabías, sí que te imaginabas, sí que te llegó la verdad. El Espíritu Santo ha apedreado a cada uno en su corazón para saber la verdad. Ahora, hay quien lo ha endurecido cada vez más y más y más y más para negar la sangre de Cristo. Y todos esos, por desgracia, hermanos, se van a ir al lago de fuego. Y muchos de los que se llaman hermanos se van a ir al lago de fuego. Y muchos de los que se creen que es que yo, Señor, en tu nombre, y Señor, es que yo, Señor, sí, en mi nombre, Señor, pero no te conozco. Porque el cristianismo no es hablar, no es boquita. El cristianismo es una relación entre Jesús y yo. Y Jesús está aquí. Que lo recibí el día que me vi pecador, el día que se me abrieron los ojos y entendí de que necesitaba a mi Señor como Salvador, porque mi forma de vivir mi vida iba derecho al infierno. Pero llegó un día en que se me abrieron los ojos y aquel día tuve que pedir perdón de mi manera de vivir, tuve que pedir perdón de mis pecados, tuve que pedir perdón de todo lo que había hecho y entonces aquel día recobré, se me abrieron los cielos y entendí, es que Jesús, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo? A nosotros, a los que hemos creído en Él, a los que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12, a los que lo recibimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Eso se vive. Se tiene que vivir. Tiene que correr por las venas. Eso es el cristianismo. No es una confesión. No es ir el domingo a la iglesia. No es ahora que es Semana Santa, pues hacer la procesión o no hacer la procesión. No es cuando llegue el Ramadán hacer los 28 o 30 días o los que sean del Ramadán. Eso no es la vida eterna. La vida eterna, Juan 17:3, es que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo que has enviado. Toda una vida conociéndoles a Él en la eternidad. Esa es la vida eterna, hermanos. Y esa es la vida eterna, que por eso nuestros cuerpos resucitarán. Unos a condenación eterna, lago de fuego, pero otros con un cuerpo similar al de Jesús, con un cuerpo que podremos volar, un cuerpo que podremos atravesar las paredes, un cuerpo que no tendremos sangre, que nos seguiremos alimentando, que en el milenio seguramente tendremos hijos, tendremos descendencia. Ese cuerpo glorioso que Dios volverá a crear en nosotros, o sea, transformará. ¿Por qué? Utilizando quizá
el código oculto del ADN, que es el código espiritual que Dios ha puesto en el ADN. Y cuando nosotros tengamos ese cuerpo, estaremos en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo lo dice? Es ríos, un mar de cristal, las calles de oro, las puertas de perlas. No hay nombre, no lo veis, hermanos, no hay nombre, no hay descripción para lo que nos espera más allá. Lo que estamos pasando aquí es simplemente una milésima de fracción que no nos daremos cuenta cuando estaremos con nuestro Señor que amamos y deseamos estar con Él. El pecado ha matado a la humanidad. La cruz ha dado vida eterna a todos los que quieran creer. Dios, Jesús, murió, pero resucitó, está vivo. Tiene vida y da vida para su gloria. Nosotros somos simplemente instrumentos en sus manos, nada más. Toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, de una forma inexplicable, tú creaste un ser humano con un cuerpo, con un espíritu y con un alma, destinado a vivir eternamente a tu lado. Ahora, el hombre, que somos malos por naturaleza, amamos más la oscuridad que la luz. Y cuando vino la luz, nos ocultamos en la oscuridad y amamos más la oscuridad porque nuestras obras eran malas, Señor. Pero tú, tu Santo Espíritu, vino y iluminó nuestros corazones y nos abrió la realidad de que tú y tu santidad y tu amor es más grande que nuestro pecado. Porque moriste en una cruz para limpiarnos nuestros pecados. No es cualquier cosa la obra que tú hiciste. No es cualquier cosa la obra que tú hiciste en aquella cruz. No es cualquier cosa aquella sangre que tú derramaste en la cruz. Es irrelevante cualquier cosa que nos pueda pasar en este mundo, porque la sangre es eterna. La vida será eterna. Entonces es irrelevante cualquier cosita que nos pase. Tú sabes que estamos viviendo en un mundo que no pertenecemos a él. Por eso tú nos cuidas y nos guardas y nos proteges y nos diriges, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Y para ello un día tuvimos que dar nuestra vida a ti, Señor. Y para ello un día tuvimos que dar frutos de arrepentimiento, porque sale de nuestro ser. Somos nuevas criaturas gracias a tu sangre, gracias a tu cruz, gracias a tu resurrección. Y esas nuevas criaturas que somos son para vivir contigo eternamente, Señor. Gracias, Señor, porque resucitaste. Gracias, Señor, porque resucitaremos contigo. Gracias, Señor, porque estaremos contigo para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo has hecho por ti, para ti y mediante tú. Todo lo has hecho tú, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.